Imagínate que cada principio tenga el mejor final. Syngenta tiene la solución perfecta para tu soja. Te presentamos Cruiser Pack, la protección más completa que logra que cada semilla se convierta rápidamente en una planta de soja sana y vigorosa. Cruiser Pack combina 3 moléculas fungicidas y un potente insecticida. Es el novedoso tratamiento todo en uno, aportando su efecto vigor a la semilla. Ahora puedes tener todo lo mejor para tu soja con Cruiser Pack. Las últimas tecnologías de Syngenta, junto con el nuevo inoculante EK-Top de Rizobacter. Cruiser Pack te permite lograr de la manera más rápida que cada semilla se convierta en una planta sana desde el nacimiento. Una vez más, Syngenta pone la innovación al servicio del productor, ofreciéndole una solución integral para el tratamiento de su semilla. Todo comienza aquí. En Vivero Citrus sembramos, trasplantamos, injertamos, rustificamos y entregamos plantas que producirán una excelente cosecha. Vivero Citrus, el vivero limonero más grande del mundo, récord Guinness Mundial. El origen de una plantación exitosa. Pone en jaque mate a las malezas. Weedseeker 2 es la nueva generación de sistemas de aplicación selectiva de Trimble. Precisión imbatible. Aplicación verde sobre verde. Permite aplicar de forma selectiva, inclusive en cultivo y en aplicaciones post-emergencia. Pulverización más sustentable, reduciendo la cantidad de herbicida hasta en un 90%. Corte automático en cabecera. Funciona con todos los pulverizadores del mercado. Compatibilidad ISOBUS. Nueva arquitectura flexible. Weedseeker 2, la solución más efectiva para que en esta partida ganes vos. Bueno, buenos días. Mi nombre es Paula Claps. Pertenezco al grupo Granos de la sección Fitopatología. Y el tema de la charla que voy a dar a continuación es calidad de semilla, calidad sanitaria en lotes de semilla de soja. En los últimos años se ha visto un incremento en el número y en la difusión de enfermedades que afectan este cultivo, lo cual puede deberse a una serie de factores, entre los cuales podemos mencionar el manejo del cultivo, la resistencia genética existente frente a pocas enfermedades, condiciones ambientales favorables para el desarrollo de enfermedades, baja calidad de semillas en cuanto a pureza física y sanidad, y el uso de lotes de semillas contaminados que propicia la dispersión y diseminación de las enfermedades. Es por esto que conocer la sanidad de las semillas es importante, ya que brinda un panorama general de la calidad de una muestra, permite evitar o reducir la dispersión de patógenos que afectan al cultivo y contaminan rastrojos y suelos, y genera aumentos de la productividad. Es decir, que conocer la calidad sanitaria de nuestras semillas permitirá evitar o disminuir la dispersión de enfermedades que afectan determinado cultivo, en este caso vamos a ver el cultivo de la soja, y que a su vez pueden ser causa de afecciones en otros cultivos y de este modo reducir la sustentabilidad del sistema. No voy a explayar demasiado en los factores que afectan a la calidad de semillas, ya que la ingeniera Prado lo acaba de mencionar en profundidad, pero recordar que dentro de los factores pueden existir abióticos, que incluyen los daños mecánicos, climáticos, o por elevada humedad y temperatura durante el almacenaje, y los factores bióticos, que incluyen daños por insectos, virus, bacterias y hongos, que son sobre los cuales nos vamos a focalizar en la presente charla. Dentro de la principal acción de los patógenos llevados por semilla, podemos mencionar que los mismos reducen el poder germinativo y el vigor de las plantas,
Se introducen en lotes donde no estaban, recorriendo grandes distancias, disminuyen la calidad de los granos y semillas, afectan a plantas voluntarias y malezas, perpetuándose de esta manera, causan, además de las enfermedades en semilla, en raíces, tallo y las llamadas enfermedades de fin de ciclo, sobreviven en rastrojos y en el suelo, formando propágulos de resistencia, enrancian aceites y producen micotoxinas, evolucionan y afectan a otros cultivos, dificultando establecer estrategias de manejo, y en muchos casos pueden ser asintomáticos, no afectando en general la viabilidad de la semilla, pero sí siendo la principal causa de la diseminación de las enfermedades en el campo. En cuanto a los efectos provocados por la presencia de fitopatógenos específicamente en la semilla de soja, los mismos pueden ocasionar podredumbre de semillas y de las plántulas en los primeros días de germinación, tizón de plántulas en posemergencia, la generación de plántulas débiles, podredumbre de raíces en plantas adultas, enfermedades en tallos, hojas y frutos, que en conjunto puede afectar el vigor, la altura y el tamaño final de la plántula. Bien, vamos a clasificar los fitopatógenos en cuanto a aquellos que infectan en condiciones de campo, que le vamos a llamar fitopatógenos de campo, y los que se desarrollan durante las condiciones de almacenamiento, que son los hongos de almacenaje. En los principales fitopatógenos de campo que podemos mencionar son las especies pertenecientes al género Phomopsis fusarium, Cercospora kikuchi, Sogina, Corynespora cassicola, Coletotrichum, Sclerotinia sclerotiorum, Peronospora manchurica, Macrophomina fasciolina, Alternaria, entre otros. Aquí también vamos a incluir a los pertenecientes al reino Straminipila, como Pythium y Phytophthora zohae. En cuanto a los hongos de almacenaje que desarrollan por malas condiciones de almacenamiento, tenemos a especies pertenecientes al género Aspergillus y Penicillium. A su vez, estos patógenos pueden actuar por diferentes mecanismos de infección, los cuales pueden ser directos o indirectos. En los mecanismos directos vamos a tener que durante la patogénesis el hongo es capaz de atravesar la semilla, las estructuras de la semilla, ya sea mecánica, enzimática o por una combinación entre ambos. Ejemplos de patógenos que siguen esta vía de infección son Cercospora kikuchi, Sogina, Macrophomina fasciolina y las pertenecientes al complejo de aporte Phomopsis. Los mecanismos indirectos se producen a través de aperturas naturales de la semilla, como la micrópila, y mediante abolladuras, grietas y heridas. Patógenos como Alternaria o Aspergillus pueden generar infecciones de tipo indirecto. A su vez, el inóculo puede localizarse de manera diferencial en la semilla, para lo cual vamos a distinguir lo que corresponde a infección, infestación o contaminación o infestación de tipo concomitante de la semilla. En el caso de la infección de la semilla, todas las partes de la misma pueden ser colonizadas, y lo pueden hacer también de manera diferencial. Se ha encontrado, por ejemplo, al patógeno Cercospora kikuchi, Macrophomina fasciolina y Phomopsis en el embrión. En el endosperma también, la presencia de Macrophomina fasciolina y Phomopsis. En el tegumento fusarium, Cercospora kikuchi, Phomopsis, entre otros. En cuanto a la infestación de la semilla, ocurre cuando propágulos de los patógenos se encuentran adheridos de manera superficial, no generando la relación activa, sino de forma externa sobre la cutícula. En este caso, como ya mencionó la ingeniera Prado, tenemos a Peronospora manchurica, agente causal de mildio. Y la contaminación o infestación de tipo concomitante es cuando algunas estructuras patogénicas acompañan a la semilla, que el caso más claro lo vemos con Sclerotinia sclerotiorum, en el cual los esclerosos del patógeno se encuentran contaminando o acompañando lotes de semillas. Bien, en la siguiente diapositiva vamos a ver los principales patógenos fúngicos que afectan a semillas de soja. Primero tenemos el complejo de aporte Phomopsis y 3 patógenos que ocasionan enfermedades foliares, Cercospora sogina y Corynespora cassicola. Todos estos patógenos sobreviven en rastrojo y en semilla y se transmiten por semilla. Además, pueden ocasionar semillas sintomáticas. En el caso del complejo de aporte Phomopsis, vamos a tener que ocasionar la enfermedad de podredumbre de semillas por un lado y el cancro del tallo. Y a su vez, causa una elevada reducción de la germinación. Como dentro de las características particulares de este patógeno, de este complejo de patógenos, podemos decir que son de penetración directa, que la infección se ve favorecida por elevadas lluvias y alta humedad entre madurez fisiológica y cosecha, llegando a alcanzar incidencias superiores al 50%. Además, afecta la calidad del grano y produce aceites rasos. Como podemos ver en esta imagen, los síntomas en semillas se
muestran como abolladuras, rajaduras, e inclusive el desarrollo del micelio blanquecino en la superficie del tegumento de la misma. Acá tenemos los síntomas de cancro del tallo, y la colonia en medio de cultivo APG desarrolla con una coloración blanquecina, y se pueden ver las estructuras de resistencia, que son los pignidos de color negro, en la superficie. Acá tenemos las imágenes de los conillos alfa o beta visualizados al microscopio. En el caso de Cercospora kikuchi, que causa el tisol foliar y la mancha púrpura de semilla, si bien tiene ocasiona una baja reducción en la germinación, no se va a ver muy comprometido el pH de la semilla, sí ocasiona dificultades en la comercialización, ya que la mayoría de los mercados no aceptan semillas manchadas. A su vez, produce lesiones en los cotiledones, y esta enfermedad tiene una alta prevalencia en nuestra región, presentándose en más del 50% de los lotes monitoreados. La sintomatología en semilla, como puede verse, es de coloraciones que puede ir de rosa a un púrpura intenso. Es ocasionada por la liberación de la toxina, este patógeno, que es la cercosporina, y en el caso de la sintomatología del tizón foliar, comienza el manchado desde los bordes exteriores de la hoja, se extiende hacia el interior, comienza con la coloración grisáceo plateada, que luego llega a un castaño rojizo, generando grandes áreas necróticas y el aspecto de postre. En el caso de la incubación en medio de cultivo APG, pueden dar distintas variantes, entre las cuales la semilla manchada puede tener micelio no viable y por lo tanto permanecer con el manchado, pero no producir micelio en medio de cultivo, o producir un micelio de color púrpura o grisáceo. El micelio de color púrpura indica que está viable el patógeno, pero que no produce conillos y conillóforos, mientras que un micelio de color grisáceo claro indica la presencia de estas estructuras. En el caso de Cercospora oxogina, que causa mancha ojo de rana, junto con Corynespora casícola, tienen un efecto en la reducción media. Este patógeno se localiza en el tegumento, como puede verse en esta imagen, y es un hongo policíclico, es decir, que de darse las condiciones óptimas para el desarrollo, para la infección, para el desarrollo de la enfermedad, y encontrar variedades susceptibles, la enfermedad aumentaría de manera exponencial, generando importantes pérdidas de rendimiento. Se ha visto en las últimas campañas un incremento en la incidencia en variedades susceptibles, ya que se ha producido un recambio varietal, en las cuales muchos de los materiales no tienen los genes de resistencia para este patógeno. Negro o verdoso. En el caso de Corynespora casícola, que causa la mancha anillada, este es un hongo polífago, es decir, que afecta a numerosas especies vegetales, además del cultivo de la soja, y es un hongo que también se ha visto un aumento en incidencia año a año y campaña a campaña, llegando a encontrarse un 100% de los lotes monitoreados en la campaña pasada. En hoja genera una sintomatología de necrosis a forma de halos concéntricos con un halo clorótico alrededor, y puede verse el desarrollo en medio de cultivo APG con coloraciones grisáceos verdosos, pero más claro que lo que lo hace Cercospora oxogina. Bien, a continuación vamos a ver los hongos que corresponden al complejo de hongos de suelo, que incluye el complejo de Fusarium, Macrofomina fasciolina, Rhizoctonia solani y Phytophthora sojae. Todos estos hongos reducen en gran medida, tienen una elevada reducción de la germinación de las semillas y ocasionan dumping off de las plántulas en preemergencia. Además, son habitantes del suelo, se transmiten por semilla y sobreviven en suelo, rastrojo y semillas. En el caso del complejo de Fusarium, además de dumping off, causa podredumbre de semillas, tizón de plántulas, marchitamiento y el síndrome de la muerte súbita. Dentro de las características particulares de este complejo de patógenos, tenemos que pueden producir micotoxinas, la infección se da por retrasos en la cosecha, por daños en heladas tempranas, tiempo húmedo, entre otras, y son patógenos de penetración directa. En semillas se puede observar de manera directa, como coloración rosada, semillas de menor tamaño, con abolladuras, y en el caso del síndrome de la muerte súbita, como se muestra aquí, el síntoma típico de necrosis internerval, perdón.
En el caso de la colonia en APG, el micelio puede desarrollar desde un color blanquecino o rosado pálido hasta fucsia intenso. En cuanto a macrofomina faciolina, además del dumping off, produce la podredumbre carbonosa. Este patógeno ataca en todos los estados de cultivo si se da condiciones de altas temperaturas y estrés hídrico. Es un patógeno que necesita de humedad para infectar, pero la sintomatología se va a expresar en condiciones de sequía. Junto con Coriospora casícola es un hongo polífago. Es decir, como ya dijimos, que afecta a otras especies vegetales y su efecto puede ser devastador en sequía. Como puede verse, al microscopio la visualización de los microesclerosos del patógeno, que a su vez pueden desarrollar y cubrir el tegumento de la semilla. Rhizoctonia solani ocasiona marchitamiento junto con el dumping off. Si bien se ha detectado en bajos porcentajes en semilla, puede afectar a plántulas y plantas adultas, generando tizón, y la infección se ve favorecida por suelos arcillosos, tiempos fríos y húmedos, seguidos de cálidos y secos. Podemos ver la necrosis que también ocasiona los cotiledones y los síntomas en tallo. En el caso de Phytophthora zohae, ocasiona podredumbre de raíz y base del tallo, al igual que Rhizoctonia solani, se ha detectado en bajos porcentajes en semilla, pero la presencia en semilla puede introducir cepas más virulentas en el lote. Y finalmente tenemos Sclerotinia sclerotiorум, que es el agente causal de la podredumbre húmeda del tallo, causa una elevada reducción de la germinación igual que los anteriores, y este era un ejemplo de los patógenos que pueden encontrarse en forma concomitante. Como se ve en esta imagen, las semillas se ven acompañadas de los esclerosos del patógeno. Es un patógeno de penetración directa, y la transmisión por semillas, si bien es baja, menor al 1%, es la principal fuente de introducción en campos donde está ausente. Además, la tolerancia de esclerosis en semillas fiscalizadas es 0. En años con condiciones óptimas para el desarrollo de la enfermedad, puede llegar a verse el desarrollo de esclerosis dentro de las vainas de soja, acompañando a las semillas. Junto con esta serie de patógenos tenemos otros hongos que se detectan también y que se han detectado en semillas de soja, como ser Coletotrichum, que causa antracnosis, Peronospora mayúrica, como ya dijimos, agente causal de mildiu, Purvularia lunata, Septoria glycines, la cual causa la mancha marrón, que también es una enfermedad de elevada prevalencia en nuestra región, Chaetomium, Nigrospora, Aspergillus, Rhizopus, Mucor, Sclerotinia rollsi, entre otros. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para detectar el patógeno presente en nuestro lote de semillas o en nuestras semillas utilizadas? Existen diferentes métodos, entre los cuales encontramos el monitoreo del lote, la observación directa de la muestra, el lavado de semillas, la observación de embriones, el análisis de plántulas y la observación de semillas incubadas. En nuestro laboratorio, en la sección fitopatología, esta es la metodología que se utiliza para la detección e identificación de los patógenos que afectan al cultivo de la soja. Dentro de las características o de las ventajas que presenta esta técnica es que posibilita la observación de los signos producidos por los patógenos, tanto en semillas asintomáticas como sintomáticas. Es decir, que permite conocer el porcentaje real de semillas contaminadas, ya que como vimos anteriormente, muchos de estos patógenos pueden estar presentes y de manera sintomática en las semillas. Dentro de los tipos de test tenemos el blotter test o el método sobre papel y la incubación en medio de cultivo. En ambos casos, el principio de la técnica es el mismo, es la siembra de la semilla de soja en un soporte adecuado. En el caso del blotter test, se utiliza un papel de filtro humedecido o en su defecto algodón embebido en agua a modo de cámara húmeda. En el caso de la incubación en medio de cultivo, se realiza una desinfección superficial de la semilla antes de sembrarla en un medio enriquecido como puede ser el agar papa glucosa. En ambos casos se incuba bajo condiciones óptimas para el desarrollo de los patógenos hasta la aparición de las estructuras del patógeno. La que empleamos principalmente es el medio de cultivo APG. Empleando esta metodología, los principales hongos que se han detectado en semilla de soja, podemos mencionar que fueron los que se transmiten por semilla, Fusarium, Cercospora kikuchi, Cercospora zogina, Phomopsis, Coriospora casícola, Macrofomina faciolina, y en menor medida Sclerotinia sclerotiorум y Coletotrichum.
Dentro de los patógenos que no se transmiten por semilla, también se han detectado Nirospora alternaria, Rhizopus, Aspergillus, Penicillium y Chaetomium, que es un patógeno que se viste en la campaña pasada. Además de estos fitopatógenos fúngicos, también se detectan bacterias o especies pertenecientes al género Bacillus y otras. Bien, en cuanto a la patología de la campaña anterior, 2019-20, en esta diapositiva se muestran un resumen de los principales patógenos que afectaron a los granos de soja, a las semillas de soja, que llegaron a nuestro laboratorio, de las muestras que llegaron a nuestro laboratorio. Se observó un porciento de incidencia del 2% de Fomoxiflon chicola, del 1 al 4 de Fusarium, 3 de Cercospora kikuchi y de Chaetomium 2. Acá mostramos cómo es el informe que se arroja, digamos que le entregamos nosotros en cuanto a patología de semilla, en el que se indica la variedad y los patógenos detectados con los porcientos de incidencia en semilla. A modo de ver cómo afectan las condiciones ambientales o el efecto que podrían tener las condiciones ambientales en la calidad de la semilla, vamos a tomar lo que sucedió en la campaña 2018-19, en la cual se produjo un retraso de la cosecha por la presencia de un temporal, lo que ocasionó que las plantas permanecieran en el campo durante mayor periodo de tiempo en condiciones adversas por lluvias y elevada humedad. Lo que hicimos en el laboratorio de fitopatología fue evaluar la incidencia del patógeno en Fomoxiflon chicola en materiales tanto de grupo corto como de grupo largo, encontrándose que en ambos casos, como pueden ver, hubo una elevada incidencia del patógeno, con un promedio de 68% en los materiales de grupo corto y de 63% en los materiales de grupo largo. Junto con esto, en la sección de semillas se evalúa la calidad, dándose una reducción de 39 puntos porcentuales de pH en los materiales de grupo corto, 17 en el pH tratado con fungicidas, 4 puntos porcentuales de pH, 10 de pH con fungicidas y 17 del vigor. Es decir, que estos resultados nos permiten concluir que la demora en la cosecha tuvo un efecto negativo en la calidad de la semilla por una reducción del pH, tanto en materiales de grupo corto como grupo largo. Si bien el pH de las semillas tratadas con fungicidas también sufrió una disminución, pudo verse que su empleo atenuó el impacto de las condiciones ambientales adversas, por lo que recomendamos el empleo de fungicidas. Se registraron elevados valores de incidencia de Fomoxiflon chicola, con valores promedios de 68 y 63% para materiales pertenecientes a grupos cortos y largos respectivamente, y si bien ambos grupos de madurez presentaron un incremento en la incidencia del patógeno, con reducciones en la calidad fisiológica de la semilla, los materiales cortos sufrieron un mayor impacto ambiental. Este es un ejemplo de cómo una mala práctica cultural, un retraso en la cosecha y demás puede llegar a favorecer al incremento en la incidencia de patógenos que pueden afectar la calidad de la semilla de soja. Bien, esto solamente a modo de información, que además de los análisis que se realizan en cuanto a patógenos en el cultivo, digamos, en semilla que afectan a la semilla de soja, también se lo hacen otros cultivos, como es el caso de poroto. Estos resultados van a ser presentados por la ingeniera Catalina Guaisol en el próximo Congreso de Semilla, y compila los principales patógenos que se han detectado en las últimas 3 campañas con los niveles de incidencia. Bien, para ir finalizando entonces, conocer la sanidad de la semilla permitirá evitar o reducir la dispersión de los patógenos que afectan al cultivo y contaminan rastrojos y suelos, disminuir riesgos y aumentar la productividad, seleccionar la herramienta de manejo más apropiada para la obtención de un correcto stand de plantas inicial con el consecuente incremento del rendimiento final. Y finalmente sembrar semillas de buena calidad a fin de iniciar una cadena de obtención de productos sanos que incluya todos los cultivos del sistema extensivo. Si bien sabemos que la semilla no es la única fuente de inóculo, eliminarla como fuente de inóculo en el campo reducirá los niveles de patógenos y la diseminación de las enfermedades acá. A modo de recomendaciones, implementar de manera rutinaria análisis sanitario de los diferentes patógenos presentes en semilla, el uso de semillas libres de patógenos de alta calidad, el uso o búsqueda de variedades tolerantes a agentes fitopatógenos, el curado o tratamiento de las semillas con fungicidas apropiados. Para poder hacer esto,
es importante realizar los análisis previos en cuanto a la calidad sanitaria, de manera de detectar los principales patógenos presentes en nuestro lote de semillas, y así seleccionar los curas semillas más eficaces para su control. El uso de tratamientos biológicos, y buenas prácticas culturales y de manejo agronómico antes, durante y después de la siembra. Y finalmente llevar a cabo un correcto transporte y almacenamiento de los granos a fin de evitar contaminaciones, como ya vimos con la ingeniera Prado, las pérdidas que pueden ocasionar. Como conclusión, el análisis de sanidad en semillas constituye un componente de relevancia para el manejo de enfermedades y para la certificación fitosanitaria de lotes comerciales. Muchas gracias, un agradecimiento especial al equipo de fitopatología. Cualquier duda o inquietud pueden enviar sus preguntas al número de WhatsApp que figura en pantalla.